Saludos a la gente de YouTube, saludos a la gente de Instagram, de Facebook. Y bueno, aquí estamos en el cuarto episodio de la temporada número 3 de Filósofo Digital. Wow. Acabamos de terminar un hermoso episodio con la gran Odalis Parra, mi amiga, y eso me llena de honor cuando lo puedo decir, ¿no? Mi amiga, pero también como mi familia y también mi maestra y hermoso episodio Escapando de la Mediocridad. Vayan a Amazon y compren ese libro. Pero aquí está el actor intelectual, esa persona que apoya, esa persona que siempre está ahí para darte un buen consejo. Quiero contar rápidamente que este episodio para mí es muy importante porque hoy estoy aquí con una de las grandes personas que considero mi familia, no mi hermano, por decirlo, es mi hermano real. Nos conocimos en el Miami College. Yo estaba dando una clase de fotografía en donde él ha sido uno de mis mejores alumnos. Un gran fotógrafo, por cierto, aunque ya no lo hizo por hobby y no toma esa cámara, pero es un gran fotógrafo, mucho mejor que yo, por cierto. Pero en el proceso quiero contar, Jaime, que tú siempre estabas ahí para todos. Siempre llevaba comida a las clases. Siempre estaba pendiente de todos. Siempre era ese motor, ese que le ponía la mano, no en el hombro malo, sino a la gente le ponía la mano y le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Ese apoyo, ese aliado, esa persona que siempre tenía algo bueno que susurrar al oído. Esa persona que con su energía, con su vitalidad, con su amor, con su emoción, no se la quedaba para él, la tenía que dar. Y ese es el honor que tengo yo hoy de sentar en esta silla a otro gran filósofo digital de eso, del apoyo, del amor, de lo incondicional. Y así, pues ese mismo apoyo se lo da a su pareja, a su novia eterna, a su esposa, a su pareja, a su aliada, a Odalis. Y ambos han cosechado un gran éxito, no solo a nivel económico, no solo a nivel profesional, no solo a nivel corporativo, sino más importante todavía, a nivel de inspirar. Hoy este episodio va dedicado a todas esas almas que dan, a todas esas almas que no esperan nada a cambio y que solamente esperan ser ese susurro, esa palabra de aliento que compense y te dé esa emoción de poder seguir adelante. Y ese ángel con esa misión de dar, lo tengo aquí al lado. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Bienvenido. Sabes que te quiero mucho. Tú sabes que ustedes son mi familia también, como dices tú. Y yo no estoy acostumbrado a estar delante de cámara. Tú sabes que estoy acostumbrado a estar siempre detrás de cámara. Por lo general siempre estoy detrás de las cámaras desde muy jovencito. ¿Estuviste en la televisión? Sí, trabajé en la televisión. Sí, me acuerdo. Pero para mí es un honor que estés hoy delante de esta cámara, porque esta cámara no te va a preguntar de tu tax, de los taxes, de la contabilidad, de tus clientes, ni va a hablar de tus éxitos. Yo quiero hoy escuchar a mi hermano, a la persona que me hizo tener una de las mejores clases que he dado en toda mi vida. Porque esa humanidad que tú llevaste a esa clase, esa humanidad que tú diste y que tú no has parado de darme, porque siempre de vez en cuando me llamas, me preguntas cómo estoy, me escribes, estás pendiente. Siempre buscas, cuando conoces a alguien que me puedes conectar, que puedes ayudar, siempre estás conectando gente. Me has llamado también y me has dicho, mire, tengo una persona que quiero que le digas algo, llámalo, habla con ella, busca. ¿Cómo se forma una persona así? ¿Cómo se forma un verdadero aliado? Pero no aliado de tu hermosa co-creadora de éxitos, sino aliado de los seres humanos. ¿Por cómo sientes tú, en qué momento de tu vida sentiste que tenías que estar ahí para los demás? Yo creo, Manuel, que o sea, me gusta que me describas de esa manera. Yo soy una persona que soy muy afectivo. A mí me encanta que las personas me den el afecto como mismo yo se lo doy a ellos. Si yo voy a dar un abrazo, lo doy. El que yo le dé un abrazo se lo doy porque lo siento. Si le doy la mano, se la doy porque la siento. Un beso se lo doy a mis amigos también porque lo siento. Yo creo que yo soy así por mis padres. Y soy así desde niño. Yo no soy así de adulto. Yo soy así desde que soy un muchacho. Yo recuerdo siempre en las escuelas que he estado, cuando he tenido las amistades que he tenido cerca. No tengo muchos amigos de la infancia porque
conozco mucha gente, pero amigos no tengo mucho de la infancia porque yo estuve muchos años becado y tú sabes que normalmente esas personas con las que más uno se acerca son las personas de tu cuadra, de tu barrio, de tu zona. Y yo estuve mucho tiempo separado de esa gente. Sí tengo muy buenos amigos de niños, pero no puedo decir que son muchos. Pero sí conozco muchísimas personas, muchas personas. Y a todas esas personas que conozco, trato de darle ese amor y cariño, ese afecto, tú sabes, de una u otra manera. Aunque no lo conozca en persona, aunque sea digitalmente, trato de extenderle mi cariño. Así soy yo, creo, tú sabes, que eso tiene que ver mucho con mis padres. Pero hay una historia detrás de ese Jaime que da. Tú viniste en una balsa a este país. Así es. Tú tomaste un camino bastante difícil. Y mientras los demás pues buscan culpables, tú simplemente buscas excusas para dar, para ayudar, para soportar, para apoyar. Todas las conversaciones que he tenido contigo desde que eras mi alumno, antes de que te volvieras mi familia, siempre hay involucrado a alguien que quieres ayudar. Yo ayudé a él, yo busqué aquí, yo le di. Y muchas veces también pues siguiendo tu Facebook, porque déjame decirte algo, yo no soy mucho de Facebook, pero creo que solamente veo Facebook por ti y por Sonia Valdés. Porque tú en Facebook eres un rockstar. O sea, bromas, haces, intervienes fotos, intervienes videos. O sea, yo necesito ver el contenido que tú ves. Que, si yo me quiero alegrar mi vida, yo busco rápidamente qué puso Jaime hoy. Yo Y le haces bromas a tus amigos, pero también los reconoces. ¿Sabes? Esa buena bondad. Eres como un osito cariñoso, Jaime. ¿Tú sabes Un oso peluche. Sí, no, sí. Hay una serie que se llama Los Ositos Cariñosos. ¿Nunca la viste? No, creo que no. ¿No? En Cuba creo que no la Bueno, te la voy a mandar. Pero yo tengo una curiosidad. Y disculpa que vaya al punto. Pero esa travesía, esa balsa, con esa actitud, ¿cómo fue? Esa pregunta está muy buena. Eh, esa anécdota del viaje en el mar, que no fue muy largo, fueron nada más que 25 horas en el agua, tú sabes, gracias a Dios, en una balsa de 8 tanques de 55 galones, construida en una casa. Wow. Nunca la he contado así en público. Nunca la he contado en público. te- Tú sabes. La he escrito, tú sabes, la he compartido en escrito por Facebook o por las redes sociales, pero nunca la he contado en público. Es un poco larga, pero realmente sí, fue algo que marcó el antes y el después de mi vida. El antes y el después de mi vida. Tú sabes, hay muchas cosas que marcó mucho la pandemia a la mayoría de las personas también. Eso fue un antes y un después, pero de mi vida a mi vida en general, el antes y el después fue ese día que yo me tiré en esa balsa. Sí. Yo no creo que vamos a tener mucho tiempo para contarte toda la historia de la balsa porque son muchas cosas, pero No te preocupes, Santi dijo que se iba a las 6 de la mañana, no te preocupes. no, gracias, Santi. Gracias por cooperar. Bueno, nosotros salimos en una balsa de 8 tanques de 55 galones, como te decía antes. Era con un piso de madera, sin baranda, ¿cómo se llama? Sin baranda. Es decir, era una balsa con tanques y madera arriba de plywood. Y alrededor lo que tenía era como una cerquita de perle, tú sabes, de huequitos de las cercas de perle que ponen normalmente en las casas. Y era abierta en la parte de atrás. Nosotros vinimos con el agua arriba de nosotros. Es decir, yo venía sentado y el agua venía por arriba de mis muslos. Es decir, que nosotros veníamos literalmente adentro del agua. Adentro del agua. Eso no se iba a hundir porque tenía 8 tanques, a no ser que se le abrieran huecos a los tanques, pero nosotros vinimos literalmente, no me dejarán mentir las personas que tengo en mi Facebook que vinieron junto con nosotros, que están por ahí. Nosotros vinimos adentro del agua. Yo recuerdo que cuando salimos, cuando íbamos a salir, la balsa tenía un motor de un perking de regadío de lo que se usa en el campo para los regadíos. Y cuando fuimos a arrancar, no arrancaba el motor porque no podía con la balsa, era muy pesado. Y entonces le dábamos al cranque aquel y la balsa no arrancaba. Y en ese momento yo me hice el director de aquella cosa, de aquel equipo. ¿Sabes? Yo tengo alma de líder. ¿Tú sabes? Siempre me tomo el liderazgo de las cosas. Es natural, no es que quiera ser mejor que nadie, sino que soy así natural. Y entonces
le dije, ok, vamos a hacer algo. Pónganseme 2 personas para adelante para la proa y vamos a ver si levanta de popa a ver qué pasa. Y entonces hicimos eso, le di al motor y el motor arrancó en ese momento, pero con la propela afuera del agua. Y cuando le dije, a ver, caminen para acá, y cuando caminó, se volvió a apagar el motor. Y así lo intentamos 2 o 3 veces. A mí se me hizo un hueco en la mano grandísimo, porque aquello era de esos cranques, no sé si te acuerdas, aquellos cranques que se le daba a los carros de antes. Así era el motor aquel. Y entonces le dimos y arrancaba, pero cuando caminaban que entraba al agua, se volvía a apagar. Y entonces el dueño porque yo tenía un dueño que no se iba en el viaje. El hombre no se iba en el viaje porque, como te digo, la historia es un poco más larga. La historia es desde que la empezamos a hacer, a fabricar. Yo no me iba a ir, yo no me iba en esa balsa. ¿No? Yo no me iba, no. Yo había decidido que no me iba a ir porque como 2 semanas antes, cuando pasó lo del maleconazo, que se robaron una de las lanchas de regla, es una lanchita que cruza la bahía de un lado al otro a transportar personas, y se le habían robado unas lanchas de esas. Entonces, el día que yo me iba a tirar fue el día que se robaron aquella lancha y salieron los guardacostas y se formó un lío grandísimo. Y entonces las personas con las que yo me iba a tirar me dijeron, no, nos vamos mañana, y se fueron ese mismo día. Yo no los conocía, a nadie conocía yo en aquella balsa. Me había recomendado un amigo mío, pero como yo había practicado remo, me recomendaron, tú sabes, para que me fuera con ellos, porque iba a ser aquella balsa que se iban a ir aquella gente era remo, y iba a ser tú sabes, una buena adquisición para esa gente. Pero como nadie me conocía, tú sabes, parece que ellos dijeron, no nos da confianza esta persona, nadie me conocía. Bueno, al final me dejaron y se fueron ese día ellos. Entonces ese día yo dije, no, esto no está para que yo me vaya, yo no me voy a ir para ningún lugar. Pero vino esta parte del maleconazo, se formó la manifestación en Cuba y empezó aquella cosa de que si iban a salir la gente, que si no sé qué, y empezaron a fabricar balsas de la gente y a fabricar embarcaciones. Y vino un amigo y me dice, Jaime, me hace falta, perdonen que regresé un poquitico atrás, me hace falta que me consigas una embarcación. Yo vivía, en ese tiempo yo vivía en El Vedado, yo soy del Cerro, pero en ese tiempo yo vivía en El Vedado. Y me dice, ay, me hace falta que me consiga una embarcación. Yo conocía a mucha gente que vivían ahí. El Vedado está pegadito al agua, al malecón y al río. Y yo conocía a mucha gente en el río. Y le digo, bueno, vamos para el río, vamos a ver a quién conseguimos. Y fuimos a ver unas amistades. Y esa persona me dijo, ok, yo tengo una persona que está vendiendo una embarcación. Fui y lo llevé y el muchacho me dijo, no, pero si tú la consigues, tú te vas con nosotros. Le dije, no, a mí ya no me interesa irme. Yo realmente ya yo creo que no me voy a ir porque tuve una mala experiencia y creo que no me voy a ir. Y nada, entonces se quedó aquello así. Él se fue con el hombre a hacer el negocio y yo me quedé. Pero como a los 4 o 5 días viene el hombre y me dice, oye, ¿qué pasa con tu amigo que no ha venido a ver lo de la embarcación? Y le digo, no, yo no sé, yo nada más que te puse en contacto con él. Y el hombre, el amigo mío regresa como a los 3 o 4 días de nuevo y me dice, oye, mira, ya no queremos la embarcación, ahora estamos buscando una propela. Me dijo, recuerdo que me dijo 13 izquierda. Yo no sabía nada de eso, de propela. Yo sabía de embarcaciones deportivas, porque lo trabajé también y trabajé fabricando embarcaciones deportivas, pero no sabía nada de propela. Y entonces lo llevo para Río de nuevo a ver unas amistades. Una amistad mía me dice, mira, coge el bote mío y ve allá al frente y va a ver a fulano. Y fui a ver a esa persona y le dije, mira, me hace falta la propela. El hombre me dijo, la propela está puesta en el barco, tiene que esperar a que yo la quite, regresa. Y le dije, ok, no hay ningún problema. Y nos fuimos y regresamos. Y el hombre, cuando llegamos, tenía la propela en la mano, se la dio y nos fuimos. Y el hombre me dijo, vamos conmigo, que mira, vamos, estoy en tal dirección haciendo la embarcación. Le dije, no me interesa irme, olvídate de eso, vete, tranquilo. Pero como a los 3 o 4 días, Manuel, yo estaba en la casa ahí aburrido y dije, voy a ir a ver la embarcación que están haciendo esa gente. Y me fui para allá. Y nada, me metí con ellos ahí, empecé a trabajar, no con la idea de irme, de verdad en ese momento no tenía la idea de irme, sino y estar allí con ellos y no sé, vivir esa experiencia, algo diferente. Y me puse con ellos a ayudarlo y que no sé qué cosa, porque en ese momento quien se iba era la familia de la casa. En esa embarcación eran 20 personas que se iban a ir de esa embarcación. Dentro de ella había una mujer embarazada, tenía como 8 meses, una cosa. Wow. Pero en el tiempo que estamos haciendo la embarcación, viene la noticia, de ahí había salido otra embarcación. Y recuerdo que llega la noticia, estando nosotros ahí ayudando con la balsa y la cosa, había un señor ingeniero que era el que estaba haciendo la balsa. Y llega la noticia que estaban llevando a la gente por Guantánamo, que no estaba entrando nadie a los Estados Unidos. Entonces, los dueños de la embarcación dijeron, no, pero si es para Guantánamo, nosotros no nos vamos a ir. Y entonces ellos dijeron, mira, vamos a vender los puestos, vamos a hacer negocio con los puestos de la embarcación, el que se quiera ir y que me dé tanto. Y entonces, ya para ese tiempo, ya yo, como había estado tanto tiempo con ellos ahí haciendo eso, me había puesto con otros a hacer otra embarcación, otra cosa. Ya para ese tiempo ya yo estaba medio embullado
de nuevo. ¿Sabes? Parece que con la jodera de construir ya estaba medio embullado de nuevo. Y entonces le digo, me dice, mira, si tú me buscas 4 o 5 personas que se quieran ir, tu puesto es gratis. Y yo le digo, ok, y salí. Fui para el barrio mío. En el barrio mío nadie se embulló. Y entonces ahí mismo en el barrio donde lo estaban haciendo, que yo no conocía a nadie tampoco en aquel barrio, era otro barrio fuera de donde yo vivía. La misma gente en el barrio me dijeron, mira, vete a fulano, a Mengano, a Esperancejo, y fui a buscar gente y llegaba a ver a las personas y la gente sí, mucha gente se querían ir. Yo, dale, sí, yo pago. Entonces encontré a un muchacho, Rubén, muy amigo mío actualmente, uno de mis mejores amigos. Tú sabes, yo digo que es uno de mis hermanos de travesía. Hicimos muy buena amistad. Y encuentro a Rubén y a su vez encontramos a otro que le decíamos boniato, Raúl Paredes. Encontré a una familia, una señora, Lucy, que ella se quería ir con sus 2 hijos. Una muchachita y un muchachito, que el muchachito era menor de edad. Rubén, Raúl y Lucy. Rubén, Raúl y Lucy, pero Lucy eran 3. Ok. ¿Verdad? Ya yo tenía mis 5 personas. Pero aparte de eso, encontré más otras personas que estaban en el barrio que se querían ir y demás. Que ellos mismos me recomendaron, vamos a ver a fulano, vamos a ver a Mengano. Entonces, recuerdo que Lucy, Lucy en ese tiempo tenía su esposo en ese tiempo, pero el señor, ellos estaban, había cierta situación y entonces ella no se quería ir con él, sino eran ellos 3 nada más. Pero él, tú sabes, sí fue con nosotros en el momento que decidimos ya llevar la embarcación al agua. Él fue con nosotros también a llevar la embarcación, a despedirse de ellos supuestamente. Y cuando llegamos al lugar, bueno, cuando fuimos a despedirnos habían como 300 personas a las 2 y pico de la mañana, 3 de la mañana, cuando fuimos a montar la embarcación. Entre todas esas personas no hubo problema para montarla arriba del camión, pero cuando llegamos a la playa, que era lejos, no había ni 30 personas. A lo mejor, no sé, 30, 40 personas que habían ido a despedir, pero en Cuba el transporte es muy, muy difícil. Y llegamos a la playa para llevar la balsa de donde parqueó el camión hasta el agua. Pasamos un trabajo, estuvimos por lo menos 2 horas cargándola de pedacito en pedacito porque éramos muy pocos hombres. Tú sabes, y entonces ya llegamos al agua y cuando llegamos al agua, que pusimos la balsa en el agua, bajó demasiado el nivel de flotación por el peso del motor y todavía no tenía una persona arriba. Y ahí es donde pasa esto, que no quería arrancar el motor. Claro. Y le dimos, bueno, al final el dueño de la balsa, él dice, bueno, pero si toda esta gente dicen que no se van a ir así porque el motor no arranca, voy a tener que devolver el dinero a todo el mundo. Y el hombre dijo, no, yo voy a ir atrás a buscar. Una de la gente que se iba, había dado un motor fuera de borda, pero el motor fuera de borda, cuando tú llegaras con él allí, él dice, no, yo voy a ir a buscar el motor fuera de borda y vengo para atrás. Y en ese momento, cuando él se va a buscar el motor fuera de borda, yo dije, cuando él venga con el motor fuera de borda, esto no tiene donde ponerlo. No tenía un lugar donde ponerlo, no había nada donde ponerlo. No había que inventarle algo, pero no había nada ahí en el medio del agua que tú vas a poder inventar. Y yo le dije, eso no va a poder con esto, aunque traiga ese motor no va a poder. Nos pusimos y zafamos el motor grande que tenía la balsa y entre todas las personas lo sacamos para la orilla y lo pusimos en la orilla. Y yo le dije, vamos a tratar en la balsa, vamos a meter los remos por los huecos de la cerca, ¿sabes? Las cercas que son de cuadritos, y vamos a meterlo por ahí, vamos a meterle 2 remos y vamos a ver cómo esto funciona. Y le dije a Rubén, coge tú, siéntate por allí, y yo me voy a sentar por aquí, meto un remo por ahí, yo meto otro por aquí. Yo tenía mi experiencia en lo que eran embarcaciones y en el remo, el deporte que había practicado casi toda mi vida. Y le digo, vamos a darle los 2 al mismo tiempo, y le empezamos a dar, y aquello caminaba bien. Yo le digo, espérate, dale tú solo. Y él le daba, y la balsa doblaba, dale para acá, y yo doblaba para acá. Y entonces le dije, oye, espérate, que esto a remo va a funcionar. Vamos a meterle 6 remos. Siéntense otras 4 personas y vamos a ver cómo camina. Y ahí, le empezamos a dar y, oye, sí, camina bien. Esto a remo va a caminar bien. ¿Sabes? Aquello era formidable. Y entonces, ahí entonces yo dije, como te digo, me hice en ese momento el líder de la balsa. Y entonces ahí yo dije, oye, caballero, esto a remo funciona. El que se quiere la remo, nos vamos a remo. Y entonces mucha de la gente que habían pagado dijeron, no, nosotros a remo no nos vamos. Nosotros pagamos para irnos con un motor y a remo no nos vamos. Y entonces nosotros le dijimos, bueno, nosotros a remo sí nos vamos. Así que el que se embulle, que se vaya. El hombre que es el dueño de la embarcación, que se había ido, que se debe estar enterando de esto ahora si está viendo la entrevista, porque yo creo que él nunca se enteró cómo fue que... el hombre que se fue a buscar el motor y la gente que dijeron, no, nosotros no nos vamos, se bajaron. Pero mucha de la gente que habían venido a despedir a la gente, dijeron, no, pero yo sí me voy. Imagínate tú, aquello era de flash porque no habían pagado. Claro. ¿Entiendes?
Y mucha gente se montaron. Dentro de eso se montó el que era esposo de Lucy, que también y se Que embulló. iba a despedir, pero al final También, dijo, no, me voy. exactamente. Y entonces, el amigo mío, compadre, que me había llevado a la embarcación, él estaba operado de los dos brazos, de No podía una situación remar. que no podía remar. Y Julito, yo le digo, y cuando Julito dice eso, no, yo, Jaime, yo así a remo no me voy. Digo, vamos, lo que tú tengas que remar, lo voy a remar yo lo asumo. Es decir, el tiempo que tú tengas que remar, yo lo voy a remar, porque yo me sentí agradecido. Él era el que me había llevado a mí. Y no, yo así no me voy, yo así no me voy. Julito, vamos, compadre, yo remo lo que yo tenga que remar, yo lo remo por ti. Y entonces, que al final no hubiera pasado nada. Tú sabes, no hubo que remar tanto. Remamos, pero no fue nada del otro mundo. Gracias a Dios estaban los guardacostas bastante cerca. Y Americano. entonces, sí, los americanos. Entonces, nada, nos montamos, la gente que se iba a montar, 13 personas, nos montamos. De 30. Nos montamos 14 en ese momento. Sí, Pero no, supuestamente originalmente estaba eran hecho, 30. no, estaba hecho para 20 personas, supuestamente la embarcación. Entonces se bajaron alguna gente. Y bueno, los principales, que era aquella señora embarazada y toda esa gente, ninguna de esa gente decidieron y dice, no, nosotros sí no nos vamos y no se quisieron ir. Entonces vendieron los puestos. Entonces nos montamos, alguna de la gente que habían pagado y que había dado el motor fuera de borda vino, que eso es una historia, porque el hombre ese se bajó de la balsa y más nunca en su vida supe de él. Yo no sé ni más nunca supimos. Sí, aquello estaba. Y entonces nos montamos varias gente, no me acuerdo, se montó un señor con su papá, se montó un señor mayor. Entonces se montó Lucy con sus dos hijos, se montó Mariano, se montó Alexis, se montó el negro, que en paz descanse, un muy buen amigo Jesús, se montó Rubén, Boniato, Raúl, un amigo de Rubén, otro amigo de Rubén, y yo. Bueno, al final éramos 14 personas. Y cuando nos montamos, yo le dije, bueno, nosotros ahora, porque no sabíamos cómo era toda esta la travesía, pensábamos que había que remar las 90 millas, porque no, tú sabes, eso de que Claro. están llevando a la gente para Guantánamo era el que recogían en el agua. Mucha gente llegaron hasta aquí en ese tiempo, inclusive lleno aquello de guardacosta y mucha gente llegaron aquí. Y entonces, y mucha gente también se perdieron y mucha gente murieron, desgraciadamente. Pero de tu tripulación no. No, gracias a Dios no. Pero cuando nos montamos, yo le digo, bueno, ok, ya estamos todos aquí, vamos a remar. Nosotros tenemos 90 millas para remar para allá. El que se quiera arrepentir se tiene que arrepentir ahora, porque cuando nosotros hayamos remado una milla para atrás, yo no voy a Vamos a remar devolver. otra para atrás, porque eso es una milla menos que tengo entonces después Claro. yo para remar. Y entonces, así fue como te digo, me hice el líder y entonces empecé a dar las órdenes de las cosas que quería hacer y que no quería hacer. Dije, había muchos comentarios de que muchas veces cuando estaban en el medio del mar la gente empezaban a alucinar por el sol y por la deshidratación y demás. Yo dije, aquí el que se ponga pesado, porque muchas veces había cuentos de que la gente las tiraban para el agua y cosas así. Aquí nadie va para el agua, aquí somos una pila de gente, el que se ponga pesado lo amarramos con una soga y se queda aquí arriba de la balsa amarrado. Tú sabes, pero aquí nadie va para el agua. Y entonces todo el mundo no estamos de acuerdo. Entonces, igual que va para adelante y para atrás no vamos ni una sola milla. Cuando íbamos remando, que íbamos como, yo diría como quizás 50, 60 metros, a lo mejor un poquitico más, uno de ellos dijo, no, yo quiero virar para atrás, vamos a virar. Y yo le dije, perdóname, pero yo lo dije que si alguien quería virar para atrás, tiene que virar a nado. Nosotros no vamos a remar para atrás porque tenemos que seguir para adelante. Y por una decisión tuya ahora de que no quererte ir, entonces él dijo, no, yo me tiro. Y se tiró y salió nadando para la orilla. Y, bueno, no estaba tan lejos, pero tuvo que virar nadando. Y así nosotros salimos. ¿Tenías miedo? No, nunca pensé en eso. Yo nunca pensé. Quizás era por la juventud, por, no sé, las ganas de salir de aquel infierno. No sé, pero yo nunca sentí miedo. No, de verdad que no. Nunca sentí miedo. Yo nunca le he tenido miedo al mar. Le tengo respeto, pero miedo no le tengo al mar. Yo no soy marinero, yo no soy de que me ¿Pero gusten tenías los un barcos. plan de este lado o no? Nada. No, para nada. Yo no. Wow. Continúa. Disculpa que tenía que preguntártelo. No. Me puedes interrumpir porque si no, no me caigo. Yo soy parecido a ti que no se cae. Y entonces, cuando salimos, salimos y recuerdo que como a las... Yo diría, nosotros salimos, al final íbamos a salir a las 6 y pico de la mañana, a las 7, y por el lío del motor, una cosa otra, salimos a las 9 y pico, a las 10 de la mañana, 10 algo de la mañana creo que salimos. Es decir, que nos demoramos. A todas estas, cuando como no había comido nada el día anterior, tú sabes, así que fuera de comida, y entonces habíamos llevado un saco de pan que habíamos conseguido, lo compramos allí en una panadería por la izquierda, porque aquello no había nada donde comprar, pero compramos el saco de pan.
Y cuando nos quedamos en la orilla, yo estaba ya con un hambre que no podía más y empecé a comer pan de aquello esperando a que trajeran el dichoso motor y que íbamos a hacer y decidiendo, ¿no? Pues me pongo a comer pan. Muchachos, y aquello fue lo más malo que yo pude hacer porque cuando me monté en aquella embarcación parece que aquello empezó a virar para atrás y aquello fue... Yo estuve todo el tiempo que yo daba 2 remos y era, no quiero decir la palabra, pero tú sabes, todo el tiempo. Vomitando. Era 2 remos y vomitando. Y así vine yo casi toda la travesía. Pero cuando llevábamos yo diría como a las 5, las 6 de la tarde, vino el guardacosta cubano. Viene un guardacosta cubano, sí, y vino el guardacosta cubano y nos dijo, pero no nos trató mal en ese momento ni nada, nos dijo, no, ustedes están haciendo una locura, regresen, que es una locura lo que ustedes están haciendo. Y yo, como te digo, líder al fin, le dije, no, aquí regresar nada, nosotros vamos para atrás, nosotros es rumbo 90 millas, nosotros no queremos regresar, nosotros no tenemos nada que hacer en cosas y nosotros lo que queremos es salir. Nosotros decimos arriesgarnos, pues, y entonces el tipo cogió y se puso pesado, no, pero empezó a decirnos cosas del gobierno y que no sé qué. Y nada, nosotros le dijimos, mira, déjenos tranquilos, nosotros lo que queremos es irnos. A nosotros no queremos meternos con nada, y seguimos remando. Y los dejó tranquilos. El tipo se fue, sí, se fueron, pero como 1 hora y pico después, ya cuando empezó como que medio a oscurecer, ¿sabes? Eran las 7 y algo así, estaba medio oscuro, ¿sabes? Ya se empezaba a ver un poco oscuro, no se veía mucho las otras embarcaciones, porque esto era masivo, había muchas embarcaciones parecidas a las de nosotros en el agua. ¿Ah, sí? Sí, esto era masivo, había muchas, y todas eran embarcaciones así. ¿Crees que por eso el guardacosta las dejó seguir? Porque al ver tantos... No, es que en ese momento hubo un conflicto político entre Cuba y Estados Unidos con Fidel, porque había unas conversaciones migratorias, algo pasó, y supuestamente Estados Unidos incumplió, algo así, no recuerdo exactamente lo que provocó aquello, pero... porque creo que como dejaron entrar a la gente que se habían robado la lancha aquella, y el gobierno cubano estaba exigiendo que le mandaran para atrás la lancha y a la gente, y Estados Unidos no lo hizo, y entonces hubo un conflicto por aquello, y entonces Fidel dijo, ¿sabes? Como no lo dijo abiertamente, pero dijo, bueno, si ustedes no me van a devolver aquello, todo el que se quiera ir ahora, lo voy a dejar que se vaya. Entonces lo dijo así, y la gente tomaron la palabra. Claro. ¿Entiendes? Entonces, y por eso se formó el éxodo masivo. Entonces, cuando nosotros vamos, que yo te digo, como estaba oscureciendo, sentimos esta es la nota más triste de mi viaje, de mi travesía. Una mujer que estaba gritando, ay, mi hija, por favor, mi hija se me muere, por favor, ayúdenme. Y había un problema que cuando había gente que habían salido de embarcaciones muy precarias, en balsa, tú sabes, en cámara de carro. ¿Te acuerdas de las cámaras de los carros? De los motores. Ajá, de las gomas de los carros. Okay. Las cámaras, ¿cómo le dice? Los cauchos. No, el caucho es el de afuera, lo de adentro. ¿Te acuerdas que antes traía? No. ¿Tú te acuerdas que antes traía una goma la adentro? tripa. Sí, ¿tú te acuerdas que antes era una cosa que se claro, inflaba que con se aire, inflaba. como la bicicleta? Ajá, le decimos tripa en mi país. Bueno, eso mismo, pero de carro, de camión, de tractor. Oh, my Eso God. se inflaba y le ponían un saco alrededor y eso sale la gente, pero eso de cualquier cosa se podía ponchar. Imagínate, tú se ponchan en medio del mar y así salieron muchas personas murieron por eso. Qué horrible. Eso era un riesgo. Otra gente lo hacían en balsa de corcho, de poliespuma. Esta que viene dentro de las cajas que se desbarata, que se hace bolita. Muchas eran fabricadas con eso. Igual, eso cuando se rompe se hace, tú sabes que Claro. todo. Y entonces, la historia era que decían mucha gente que habían sido ya balseros anteriores, que por alguna razón habían regresado, o los cuentos de gente que habían llegado aquí, que mucha gente cuando estaban en el mar y estaban teniendo esa dificultad, empezaban a gritar, "Oye, se me está hundiendo la balsa", y cuando venía gente a ayudar, ya las balsas de por sí iban ya abarrotadas de personas, y cuando venía la gente eran demasiadas personas y se bajaban con un machete o con un arma, un cuchillo, lo que sea. Decían, bueno, ustedes para el agua. Y esta balsa ahora, Y no les sé, como si quitaban la fueran balsa. piratas, como Claro. si fueran piratas. Entonces las historias eran, no recojan a nadie porque ustedes se pueden perjudicar. Tú no Claro. sabías, como no se veía, Claro. no se veían las personas que había en la balsa que estaba gritando, era muy complicado. Entonces la mujer gritaba, ay, mi hija se me muere, mi hija está muy enferma. Sonaba como una señora como que un poco mayor y que su hija parece que era una persona más o menos de la edad de nosotros. Yo tenía en ese tiempo 21 años. Y aquello me partió el alma, tú sabes, yo decía, tú sabes, lo dialogamos entre todos, bueno, ¿qué hacemos? La ayudamos, no la ayudamos. Porque ayudarle era correr el riesgo de que... Sí, entonces teníamos miedo y no se veía, porque todavía si tú dijeras, se puede ver, hay una sola persona allí o lo que sea, tú vas y ayuda, pero no se podía divisar quién era quien estaba en la otra balsa, cuántas personas había.
Entonces teníamos miedo. Ya la balsa de por sí nosotros veníamos con el agua por arriba de los muslos sentados. Es decir, que meter más personas arriba de la balsa, a lo mejor una o dos personas no pasaba nada, pero si eran más personas en la balsa. Claro. Y entonces lo consultamos entre todos y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La buscamos, no buscamos? Entonces decidimos, mira, no, yo creo que lo mejor es no, porque tú sabes, nos da pena, pero y entonces fue dura la decisión, pero desgraciadamente así fue como llegamos Claro, al acuerdo de no hacerlo. Entonces, pero como a los 10 o 15 minutos vuelve a venir el guardacosta cubano, otro guardacosta cubano, una lancha rápida, y el guardacosta cubano viene, oye, mira, que dejen eso, y mira, por favor, déjenos nosotros, busque, por favor, que hay una persona que está gritando por su hija que está muy enferma, al parecer tienen algún problema con la embarcación, por favor, búsquenlo a ellos. Y entonces el tipo, no, pero mire, ustedes vengan para acá, no hagan eso, que es una locura, que se están jugando la vida, que nosotros, déjenos tranquilos, que nosotros lo que queremos es llegar a los Estados Unidos, que no sé qué. El tipo en ese momento hizo con la lancha aquella, tú sabes, un virón rapidísimo así, y nos llenó todo de agua, tú sabes, porque lo hizo como bravo, molesto, porque yo le dije que no íbamos a regresar. Y no sé si habrán encontrado a la familia, que ya te digo, esa es la anécdota que más me impactó a mí del viaje, aunque pasamos, después nos cogió una tormenta. Una tormenta. Bueno. Con el agua ahí, una tormenta. Una tormenta, pero aquello fue una tormenta. Aquello fue grande. Pero de la tormenta, antes de la tormenta pasó algo. Como a las 8 y pico, a las 9. Todos nos quedamos dormidos. Bueno, yo creo que todos, porque no se sentió un alma en aquella cosa. Mira, Manuel, te lo pueden decir a alguien de las personas que probablemente van a ver el video. Ellos dicen que yo me quedé dormido. Y como el agua nos daba por arriba de los muslos, yo me quedé dormido y me tiré para atrás. Y el agua me entraba en la boca. Dice que yo hacía y botaba el agua. Dice que yo respiraba adentro del agua. Tú sabes. Claro, una parte. Wow. Sí. Y entonces ellos decían, yo no sé cómo no te. Porque no nos veíamos unos a los otros. Claro. Estaba tan oscuro que no te veías. Tú no te veías las manos. Wow. Tú no te veías las manos. Y entonces, aquello fue increíble. Casi todo el mundo se quedó dormido. Creo yo que todo el mundo, no sé, porque alguna gente decía, no, yo estaba despierto, pero como no se sentía una voz, no se sentía nada. Bueno, nosotros Claro, y era el cansancio, estaban agotados. Estaban agotados, ¿verdad? Sí. Agotados, o sea que no daban más, estaban agotados. Sí, estábamos agotados, era demasiado. Llevamos yo creo como 15 días construyendo la embarcación. Wow. Y arriba de construir la embarcación, era sin dormir, Manuel. Aquello era día y noche. Yo dormía muchas de las veces allí en el garaje aquel. Yo no iba ni a mi casa. Yo dormía arriba de las mismas embarcaciones ahí que la estaban fabricando. Ahí mismo me acostaba un ratito. Así estuvimos como 15 días en aquella cosa. Wow. ¿Sabes? Aquello fue. Entonces estábamos cansadísimos, estábamos matados. Y cuando como te digo, a esa hora más o menos. Bueno, yo por lo menos me quedé dormido. Yo creo que casi todos se quedaron dormidos. Y nosotros íbamos remando rumbo norte. Es decir, íbamos remando de espalda a los Estados Unidos. Tú sabes, porque íbamos remando. Lo que se veía era Cuba al horizonte, ¿verdad? Íbamos dejando atrás a Cuba. En Cuba, en esa costa, hay una refinería. O sea, que la refinería tiene una chimenea grande que suelta candela porque están quemando el petróleo. Esa era su referencia. O sea, ustedes iban hacia el punto Contrario, correcto. Entonces, la refinería está fuera de La Habana, fuera de la ciudad donde nosotros estábamos saliendo, pero se veía porque, ¿sabes? Está en la misma costa y la costa es bastante recta. Si te das cuenta cómo es Cuba, es bastante recta porque es un mapa, como un caimán así. Y esa era la referencia de nosotros. Cuando nos quedamos dormidos, una vez que yo me despierto, el remo mío, que estaba arriba de mí, se había ido. Oh, no. Pero nosotros habían hecho ellos, la gente que estaban haciendo la embarcación, habían mandado a hacer, creo que eran 12 remos. Es decir, que teníamos remo todavía. Pero cuando yo me despierto no veo el remo. Yo dije, ¿esto qué pasó? Y cuando miro, no veo la... Y te despiertas con el sol, con el agua. No, los míos, eso nos despertamos. Yo creo que me desperté, yo diría que serían unas 10 de la noche. Yo no sé qué tiempo dormí, no sé ni qué tiempo puedo haber dormido porque no teníamos referencia. No había un reloj, nadie tenía... Y eso de dormir bajo el agua no lo recuerdas. ¿Tú no recuerdas que la boca se te metía en el agua? No, yo caí. Se llenaba de agua mientras... Todavía yo caigo. Claro, de lo agotado que estabas. No, pero aparte yo todavía caigo y caigo. Cuando ok. yo caigo, yo me puedo dormir me están haciendo una resonancia magnética y yo estoy dormido. Y aquello es una bulla de mar y yo estoy dormido. Yo puedo dormirme donde quiera. Ella me está cortando las uñas y yo me quedo dormido. Yo soy un desastre con esa parte. Y cuando me quedo dormido, me quedo dormido. Y entonces,
cuando nos despertamos o cuando yo me despierto, que me doy cuenta, coño, no tengo el remo arriba, empiezo a preguntar, porque no se veía, Manuel, no se veía nada. No veías las manos. No se veía, tú no veías a la persona que estaba al lado tuyo. Y yo digo, caballero, todo el mundo está aquí. Entonces, sí, yo estoy aquí. Se fueron despertando la gente así poco a poco. Y entonces, recuerdo Mariano, el que era esposo de la señora que vino con nosotros, Mariano me dice, yo estoy aquí, Mariano estaba inventando una especie de una vela como para, tú sabes, para que nos llevara, porque Mariano era piloto en Cuba de fumigación, avioneta de fumigación. Quiere decir que el que más idea tenía de toda la gente, claro, o el único que tenía idea, yo creo, de todo aquello, era él. De algo por lo menos de orientación, era Mariano. Y él era el que no iba a ir, él fue el que fue a despedir. Sí, él fue el que fue a despedir, exacto. Y entonces... recuerdo que Mariano iba sentado adelante en la proa, pero cuando yo me despierto y no veo, tú sabes, no siento el remo arriba de mí y empiezo a preguntarle, oye, ¿están despiertos? Todo el mundo dice, sí, todo el mundo está aquí arriba de la balsa, sí, todo el mundo está aquí arriba. Y entonces no veo la luz de la chimenea aquella, del faro aquel, de la refinería, Cuba, la candela. La refinería. Sí, y no lo veo y yo dije, ¿dónde estamos nosotros? Que yo no veo eso. ¿Qué pasó? La balsa se había virado al revés. Mientras dormía. Mientras nos quedamos dormidos. Wow. Sí, se había virado al revés. Es decir, pero a mucha gente le ha pasado que salieron, por ejemplo, salían por La Habana y las corrientes los jalaban y los volvían a llevar a otro lugar de Cuba. Oh, no. Los jalaban. Entonces, cuando pensaban que habían llegado, por ejemplo, llegaban a Varadero y pensaban que habían llegado a Miami. Y cuando llegaban, no, si tú estás en Cuba, tú estás en Varadero. O sea, claro, en algún momento dieron la vuelta. Y volvieron. Como estaba todo oscuro, nadie. Y entonces mucha gente no se daban cuenta, tú sabes, pero a mucha gente le pasó. Pero bueno, gracias a Dios a nosotros nos pasó lo contrario. La balsa se gira y cuando se gira, la marea estaba para afuera y nos empieza a sacar la balsa. Wow. ¿Sabes? Hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos. Pero rumbo norte. No nos llevó, porque muchas veces la corriente te cogía la corriente del Mar Caribe y te llevaba para el Golfo. Y te metía para el Golfo de América hoy en día. Claro. Te metía para el Golfo de México en ese tiempo. Y entonces mucha gente perecía en el Golfo de México porque ahí se perdía. El Golfo de México es inmenso, aunque no lo parezca en el mapa, es inmenso. Tú sabes, es inmenso. ¿Tú cogiste el crucero? ¿Has cogido el crucero que va para México, por ejemplo? No. Bueno, cuando tú coges ese crucero, pasan bastante de Cuba. Es inmenso. Tú no ves nada a ninguno de los dos lados. Es una balsa que es una diminuta cosa. Claro. Y en avión también, cuando he pasado, lo único que tú ves son las lucecitas de los pozos de petróleo que están en el medio del mar, que son miles y miles y miles. Aquello es impresionante cuando tú ves aquello desde allá arriba. Son miles y miles de pozos de petróleo, tú sabes, de esas que están sacando petróleo en el medio del mar. Pero tú no ves tierra en ninguno de los dos lados cuando tú vas en el avión y vas allá arriba. Es increíble lo grande que es eso. Y entonces, mucha gente perecía en el Golfo de México. Muchos cubanos muertos en el Golfo de México. Este es el momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group. Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning. Y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimanuel, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte.